están, hermanos? ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo ha pasado? Dios me los bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Es un honor y un privilegio para mí acompañarlos en esta mañana. Un bonito sol afuera. Espero que donde estés escuchando haya también un bonito clima. Gracias a Dios seguimos adelante, seguimos en familia, seguimos con las oportunidades de comunicarnos, al menos por este medio. Y yo quería saludarlos y tratar de hablar sobre ciertas conversaciones que siempre tengo durante la semana con ustedes. Y primero vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar otra vez abriendo los ojos, respirando un nuevo día. Mientras entre oxígeno en los pulmones hay vida, mientras el corazón haga boom, boom, hay vida, y mientras haya vida hay esperanza. Entonces, hermanos, oremos para comenzar esta conversación, esta transmisión. Padre, gracias te damos por la oportunidad de un nuevo día. Gracias por tu inmenso amor y tu misericordia. Y gracias por permitirnos estar nuevamente conectados por este medio. Permitiste la tecnología en este tiempo, en esta época. Y gracias porque nos das la sabiduría para saberla usar. Y gracias por el privilegio de contar con estos recursos para unirnos virtualmente con tu amada iglesia, con tu familia cristiana. Gracias, mi Dios. Por favor, ayúdanos hoy a comprender algo nuevo y aplicarlo en nuestro diario vivir de tu palabra, que es viva y eficaz. Y bendice a cada uno de los que me están escuchando ahora. Cuídalos, abrázalos, bendícelos, muéstrales que estás con ellos, acompáñalos y levántalos si alguno ha caído. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús nos depositamos en tus manos. Amén y amén. Ahora, con esto que estamos viviendo, con esto que estamos experimentando, esto de quedarnos en casa, nosotros necesitamos tener mucha fe, mucha resistencia, mucha fuerza para seguir adelante. Algunos hermanos están un poco tristes porque no se pueden reunir con sus familias, no pueden venir a las iglesias. Otros hermanos están un poco temerosos, en angustias, porque no están reaccionando bien con cierta enfermedad que tienen en el encierro. Otros hermanos están un poco tristes porque no están produciendo como antes producían. Hermanos, tengamos un poco de fe, un poco de confianza en que todo esto va a pasar y todo esto va a ayudarnos a ser mejores, porque las pruebas son para eso, para moldearnos y ayudarnos a ser mejores. Y algo que debemos entender de por qué Dios permitía esto, y hermanos, debemos entender algo. Dios a veces permite, pero no crea, no genera el dolor que a veces experimentamos. Debemos diferenciar entre el dolor provocado por el mal natural y el dolor provocado por el mal moral, como decía John Lennox en uno de sus últimos libros. Hay una diferencia entre el dolor que viene del mal natural y el mal moral. El mal natural es el dolor que viene provocado por cosas naturales, terremotos, enfermedades, en este caso una pandemia, clima, y ese es el dolor que el humano experimenta, pero por causas naturales. Ese sufrimiento es inevitable. Y el dolor provocado por el mal moral es el dolor que provoca por la degeneración humana, por el pecado del hombre. Un mal líder, un mal padre, un hombre que hace daño a otra persona, las estafas, ese dolor proviene del mal moral que hay en el ser humano. Entonces, dos cosas que hay que diferenciar: el dolor provocado por el mal moral y el dolor provocado por el mal natural. Debemos entender que si vivimos en un mundo caído, es porque vivimos en un mundo condenado a deteriorarse. Hay que entender eso. Vivimos en un mundo que se deteriora. En Génesis capítulo 3, versículo 17, dice que maldita iba a ser la tierra a causa del pecado del hombre. Hay que entender y hay que aceptar eso. La genética de todo el mundo en que vivimos se deteriora, se degenera. No evolucionamos, más bien nos deterioramos en un mundo caído. Por eso Jesús dijo: haré una nueva morada para ustedes, para los creyentes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, Juan nos cuenta que él vio cielo nuevo, tierra nueva. Las cosas viejas habían pasado, según Juan. Entonces, hermanos, entendamos de que este mundo se deteriora, la genética se degenera, estamos condenados a más sufrimiento, no estamos evolucionando para perfeccionarnos, más bien estamos al contrario.
Y por eso es que nuestro ser anhela algo mejor, porque desde el principio fuimos creados para no sufrir. En la Biblia dice que todo lo que Dios creó era bueno, nosotros éramos parte de eso bueno, y el pecado que entró, con el pecado entró el sufrimiento, la muerte, dice la Biblia. Y hay que entender eso, hermanos, y hay que aceptar el hecho de que estamos yendo a un declive tanto moral como físico, nos deterioramos. Por eso es que nuestro cuerpo anhela algo mejor, no estamos acostumbrados ni fuimos creados para el sufrimiento. Todo indica que sea como sea, todo lo que conocemos hoy debe acabar y debe iniciar algo nuevo para los creyentes. Y entre más se acerca el día de ese acontecimiento, pareciera que más rápido corre el tiempo. Y en cierta manera, todo lo que la humanidad está viviendo hoy no es nuevo. Entendamos también eso. Quizá para esta generación este tipo de sufrimiento, de pandemias y encierros no es nuevo, pero para la historia de la humanidad, en sí, el planeta ya ha sufrido cosas como estas. En uno de los libros de John Lennon estaba leyendo, hay un reporte de las últimas pandemias, y en el año 165, en los primeros 2 siglos, hubo una pandemia llamada la plaga de Galeno. Hermanos, esta era una especie de sarampión y viruela, mató a 5 millones de personas, 5 millones de personas. Luego vino en el 541 una peste bubónica que se traspasaba de ratas a los seres humanos por medio de la pulga, y esa plaga se llamaba la plaga de Justiniano. Hermanos, mató a 25 millones de personas. Vamos viendo las cifras. Hubo otra peste bubónica llamada peste negra en 1346. Esta peste mató de entre 90 a casi 100 millones de personas en Eurasia, que es el continente de Asia, Europa y Asia. Hermanos, casi 100 millones de personas en 1346. Eso es como decir 6 veces Ecuador. Más de casi 100 millones de personas con la peste negra. El cólera mató a 1 millón de personas. La gripe en 1918 mató a 40 millones de personas. La gripe asiática mató a 2 millones de personas. Hermanos, el coronavirus no creo que esté llegando ni a 1 millón de personas. Debemos entender y basarnos y vivir con confianza y con la verdad y aceptando la historia. Ayer hablaba con un amigo por teléfono y hablábamos sobre estas estadísticas. Y en 7 años, del 2005 al 2012, el VIH-Sida mató a cerca de 32 millones de personas. El ébola, SARS, el tifus, la tuberculosis hoy en día es parte cotidiana, es de la vida cotidiana. Entonces, mis hermanos, debemos entender y no dejarnos que las angustias nos acaben por dentro. Trump dijo algo muy coherente en estos días. Dijo, muchos morirán por el coronavirus y otros morirán por el miedo. Y tenía razón, porque el miedo detiene, el miedo aísla, el miedo paraliza. El miedo genera más muerte porque ciertas personas que necesitan asistencia médica correcta no la están recibiendo. Otras personas el miedo las está paralizando, aislando, y eso hace que se enfermen y desarrollen enfermedades psicosomáticas por culpa de la angustia. No sé qué está matando más, como les dije en una grabación anterior, si la pandemia o el miedo, la falta de fe y la angustia. La desinformación es otro maldito enemigo de la gente. Cada uno verá esta crisis de diferente manera. Quizá el ciudadano común verá esta pandemia con un aspecto burlesco hasta que el virus llegue y afecte a un miembro de su familia. Pararán las burlas en ese momento. La anciana enferma de esa familia mirará esta crisis de una manera muy desesperante. A diferencia del médico que la está tratando para que sobreviva, mirará el médico esta crisis de una forma muy diferente. Y el hijo de esa anciana mirará esta crisis de forma muy diferente a los otros dos. ¿Cómo debemos ver esta crisis los cristianos? Hermanos, entendamos y aceptemos. El dolor es real. El miedo es real. Pero lo que más debería impactarnos a nosotros es la verdad. Es la fe en la verdad. Debería ser
la verdad, la realidad en la cual nos movamos en estos días. Un hombre de fe debería ver esta crisis como algo que debía venir. Un hombre de fe, una cristiana, un cristiano, un hombre que confiaba en Jesucristo y estudiaba su palabra, debería ver esta crisis como algo que ya se veía venir. Una preparación y un anuncio a lo que tanto este mismo hombre de fe suplicaba, que era el regreso de su Señor y un avivamiento de la iglesia. Un avivamiento de la verdadera fe bíblica, porque lo que veíamos en las megas iglesias y lo que veíamos en televisión y lo que veíamos incluso en las iglesias de barrio cercanas de nuestras casas, eso no era una fe bíblica en muchos casos. Entonces, tanto añorábamos que Jesucristo regrese, tanto pedíamos que haya un avivamiento de una fe bíblica. Ahora Dios nos está ayudando a desarrollar una verdadera fe, una fe bíblica. Porque había gente que buscaba a Dios e iba tras fábulas y fantasías. Lamento mucho decirlo. Y había gente, Pablo lo dijo en la segunda carta a Timoteo. Vamos un momento allá. En la segunda carta a Timoteo, Pablo decía justamente esto. Antes del regreso de Cristo, la gente buscaba a Dios, pero lastimosamente caía en el lugar equivocado y lo único que tenía para recibir era fábulas y fantasías. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, voy a leer del versículo 1 al versículo 4, dice: Te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, convence, reprende, exhorta, que es motiva, y reprende, que es llama la atención, con toda paciencia y doctrina. Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartaban de la verdad el oído y las volvían a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo ya nos estaba diciendo que en los últimos tiempos, en posteros días, la gente habrá comezón de escuchar la palabra de Dios, que habrá comezón de buscar la verdad, habrá comezón de conocer dónde depositar la fe. Y lastimosamente se levantarán falsos maestros y los confundirán y les darán mentiras, les dirán lo que quieren oír. Y la gente, con el deseo de buscar a Dios, apartará su oído de la verdad y se llenará de bambalinas y fábulas. Entonces, lastimosamente, hermanos, tengo que decirlo, en muchas iglesias en el mundo no estaba estaba moviendo el cristiano en una fe bíblica genuina, sino en fantasías. Y en medio de un mundo que está patas arriba, en medio de un mundo que está en deterioro, como les dije, un mundo que está en incertidumbre, el hombre de fe sabe y acepta el hecho de que el miedo es racional. Pero es irracional dejar que, si es un hombre de fe, dejar que el miedo opaque esa fe. Hermanos, es verdad, tenemos miedo, tenemos temor, pero sobre el temor y el miedo debe estar nuestra confianza en Dios a través de Jesucristo. No podemos permitir que el miedo opaque nuestra fe y todo lo que sabemos y hemos aprendido y hemos recibido de Dios. Las pandemias han existido, existen y existirán hasta que Jesucristo venga. Pero hermanos, las pandemias, Dios las controla, Él las permite. Y es porque Dios siempre tiene un propósito detrás de cada circunstancia y evento. Sí es cierto, porque algunos solo quieren escuchar palabras bonitas, pero hermanos, sí, Dios permite las pandemias como esta. Dios permite y Dios las controla, porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Entender a Dios no es nuestra prioridad, entender a Dios no es nuestro trabajo por ahora, juzgarlo menos, buena suerte. Pero sí, nuestro trabajo como creyentes, como pueblo de Dios, sí, nuestro trabajo es esperar confiado en nadie más que en Él a través de Jesucristo.
Isaías, si usted quiere, me acuerdo de Isaías 55, si usted quiere conocer la mente de Dios, si usted quiere ver los pensamientos de Dios para criticarlo, juzgarlo, si usted quiere entenderlo, yo le tengo malas noticias. En Isaías 55, y quiero leerte algo para que entiendas un poco. Isaías 55, versículo 8 y 9, voy a leerlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si usted quiere conocer a Dios, pues a través de Jesucristo, en una relación personal con Él y el estudio de su palabra, ese es su trabajo. Conocer la mente de Dios para juzgarlo, criticarlo y decirle qué hacer, ese no es su trabajo, porque no va a poder. La única manera de saber lo que quiere Dios, la única manera de saber sus planes es a través de su palabra, porque Dios habla a través de la Biblia y revela su propósito y la verdad a través del tiempo. Entonces, nuestro trabajo, nuestra prioridad no es entenderlo ni juzgarlo, sino solamente esperar y confiar en Él. Muchas naciones que han sufrido grandes catástrofes y pandemias, muchas etnias, muchos pueblos, muchas naciones que han experimentado gran sufrimiento y dolor, han llegado a desarrollar la inteligencia adecuada, el sentido de humanidad correcto, han comenzado a desarrollar corazón y disciplina. Entonces el sufrimiento en forma general ayuda mucho a poner los pies en la tierra, a bajar la velocidad de la vida, a poder enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Y a nosotros como cristianos nos toca, de la misma manera que la iglesia primitiva, solamente confiar. Solo nos queda confiar. Y con la confianza en Dios podemos esperar. En muchos países donde había cristianos, en las pandemias anteriores, en los siglos pasados, hay datos registrados que el Salmo 46 les ayudó a estar mejor. El Salmo 46, voy a leer de versículos del 1 al 3. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, dice, no temeremos, tendremos pronto auxilio. Los salmos están llenos de palabras de esperanza para el pueblo de Dios en estos días. Y muchos de ellos ayudaron a la iglesia primitiva, siglos atrás, a superar este tipo de pruebas. Hermanos, muchos moriremos mañana en un incidente. Otros quizás moriremos en unos 7 días con el COVID, si es que nos infecta y no resistimos. Otros moriremos en unas décadas por varios motivos. Pero lo seguro es que moriremos. Es una realidad que hay que aceptar, pero no hay que dejar que esa realidad que no sabemos cuándo venga, nos afecte, nos detenga, nos lastime. Porque solo el Padre sabe cómo y cuándo moriremos. Solo Él. Las estadísticas no dicen cuándo partiremos a la presencia de Dios. Un virus no dice cuándo partirá usted a la presencia de Dios. Las noticias no me dicen a mí. Incluso el miedo o el temor no me dirán a mí cuándo partiré a la presencia de Dios. Porque solo el Padre sabe cuándo y cómo iré yo a su presencia. En Mateo capítulo 10, versículos 29, dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto en esa época? Hablando de que animalitos tan simples se vendían tan baratos. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, Dios sabe lo que hay en tu corazón y tu futuro. Y Dios sabe que habrá miedo, incertidumbre en tu corazón, pero Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Y Dios sabe cuándo partiremos.
No debes dejar que la incertidumbre y el miedo te detengan, te lastimen, te aíslen o te enfermen. Por cierto, hay una gran diferencia entre castigo y corrección, disciplina, como ya lo refirió el pastor Núñez recientemente en uno de sus mensajes por su canal YouTube. Hay una gran diferencia entre castigo y corrección y disciplina. Dios, aparentemente a su iglesia, a nosotros, Dios nos está limitando a ciertas actividades y ciertos privilegios que teníamos como comunidad cristiana por algún motivo. Creo yo que Dios nos está llamando a su atención, nos está corrigiendo porque necesitábamos disciplina. Dios nos ha limitado a ciertos privilegios hermosos que teníamos. Se nos mandó a predicar y hacer discípulos y bautizarlos. No estamos cumpliendo con eso. Estamos en casa encerrados evitando que la pandemia aumente. No estamos bautizando. Eso era un privilegio hermoso que teníamos como iglesia. No nos estamos congregando. La Biblia dice que debemos congregarnos. Núñez decía algo muy bonito de eso. Y no nos estamos congregando. Es un privilegio que nos ha limitado Dios por un tiempo. No estamos predicando a menos de que tengas la capacidad de cámaras y todo esto para hacerlo. No estamos orando en comunidad como antes lo hacíamos en la iglesia, con un amén comunitario que retumbaba los templos. Quizás estás orando en secreto en tu casa y con tu familia, pero ya no. Hay el compañerismo, la coinonía que teníamos como iglesia local. Nos mandó el Señor a practicar, a hacer la Santa Cena en la iglesia local. No lo estamos haciendo. Bueno, unos hermanos lo hicieron en casa con sus familias, lo hicimos así. No estamos cantándole al Señor como antes lo hacíamos con toda voz en los templos, en los locales, en las iglesias locales. No lo estamos haciendo. No podemos acompañar a aquellos que están llorando por pérdida o dolor. Hace unos días enterré a una hermana de la iglesia y solo estaba su hija, su nieta, los sepultureros y yo. Tuvimos solo tiempo para orar rápidamente y leer un pasaje bíblico rápidamente y enterrar a mi hermana por cáncer. Y no pudimos como iglesia acompañar a los que lloran, como dice la Biblia que hay que hacerlo. Hermanos, Dios nos está dando lo que necesitábamos: disciplina, corrección, no castigo. Y Pedro lo decía en su primera carta. Pedro en la primera carta que envía lo decía muy claramente, que el juicio, el llamado de atención de Dios comienza en su casa. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, si nosotros estamos sufriendo siendo hijos de Dios y que hemos depositado nuestra fe en Él, ¿cómo estará aquel que rechazó el amor de Dios a través de Jesucristo? Si nosotros podemos ir adelante con una fe que sobrepasa todo entendimiento, porque la gente común no entiende nuestra fe, ¿cómo estará pasando esta crisis aquellos que pusieron toda su fe en ellos mismos, en su dinero, en su empresa, en su autoridad o en un ídolo? Mis hermanos, la disciplina y la corrección debió iniciar con nosotros, porque la iglesia en los últimos tiempos y décadas no estaba funcionando como debería funcionar. Me entero ahora de que algunas iglesias locales están reformando, analizando sus bases doctrinales. Algunos hermanos están ahora más que nunca leyendo la Biblia, no solamente escuchando los sueños o las ideas de uno que se hace pasar por profeta de Dios. Ahora la iglesia está más que nunca con su corazón en la Biblia y los pies en la tierra. Eso es corrección, disciplina. Así que, hermanos, para terminar, Dios está usando todo esto con un propósito. Hay
Hay castigo y hay corrección, y hay que aprender la diferencia. Creo yo, y lo merecemos, una corrección y disciplina, un reajuste de nuestra fe para que esté más firme, más ajustada, más caliente, con un avivamiento único que se puede levantar de aquí. Dios está usando todo esto. Hay una diferencia, hay castigo y habrá corrección en el mundo. La iglesia debería ser más fuerte después de esto. Y hermanos, otra cosa más, no dejes que la ansiedad apague su fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué digo ansiedad? Es que la ansiedad tiene mucho que ver con el futuro, como decía Albuja. La ansiedad es el futuro incierto, la preocupación. Te estás ocupando por adelantado de algo que no sabes si va a pasar. Preocupación. Ocúpate de algo que sí necesitas hacer hoy. Pero preocuparse, esa ansiedad no tiene sentido. Alguna vez en las clases de finanzas decía, la preocupación es como pagar un interés altísimo de un préstamo que aún no recibo. No tiene sentido. Entonces la ansiedad es toda esa angustia del futuro. La ansiedad tiene que ver con el futuro. Por favor, controla esto. La depresión tiene que ver con algo que no pude cambiar del pasado. Y hoy estoy deprimido, pues en mi pasado no ahorré, en mi pasado no pude hacer algunas cosas, y hoy qué necesidad tengo, debí dejar del alcohol, debí dejar el cigarrillo, ahora si me da este virus voy a morir. La depresión tiene que ver por asuntos que no pudiste arreglar en el pasado. Controla eso. El estrés tiene que ver por lo de hoy, por todo lo que estamos enfrentando. Entonces, ansiedad tiene que ver por el futuro, la depresión tiene que ver por asuntos no solucionados del pasado, no podemos cambiar el pasado, y el estrés tiene que ver por lo que hoy estoy viviendo. Y ahora, ahí es donde quiero que pongan atención también, porque no estamos ejercitándonos como antes, no estamos caminando como antes, no estamos haciendo cosas de esfuerzo físico como antes, y necesitamos hacer algo físico, un cardio hogareño. Porque si usted se dedica a estar en casa solamente sin hacer nada, a ver televisión, comer, a caminar solo a la sala, usted va a desarrollar algún problema en su salud, a más de que necesitamos estar generando. Todas las glándulas endocrinas necesitan generar las hormonas necesarias para soportar la ansiedad, el estrés, la depresión. Así que te ruego, haz también ejercicio en casa, muévete, camina, sube gradas, haz cosas en casa, porque necesitas hacer algo de cardio también para que se genere, los neurotransmisores estén trabajando, funcionando, tengamos endorfina, tengamos esa hormona de la felicidad, para que podamos soportar la depresión, superar la ansiedad y tener la hormona necesaria para soportar el estrés del encierro. Entonces necesitas hacer algo también en casa, no te quedes solo durmiendo o sin hacer nada, viendo televisión. Luego te vendrán esos dolores psicosomáticos, te vendrán los dolores de espalda, esas neuralgias, esas migrañas. ¿Y por qué? Porque estás tan estresado y tu organismo no puede generar lo que necesitas para soportar la angustia y la depresión. Y después el pastor toca andar atrás buscándoles para inyectarles un complejo B. Me imagino que no quieres eso. Yo sí uso agujas grandes. Entonces, hermanos, necesitamos tratar de hacer algo físico también en casa. Cuerpo, alma, espíritu deben estar en balance. El cuerpo con algo de ejercicio en casa, el alma llenándola de la palabra de Dios, y el espíritu tomando control de nuestras ansiedades, revelándonos y conectándonos con Dios a través de la oración. Y hermanos, y sobre todo lo que tengas que hacer en casa, sobre todo aquello que te recomiendo, conversa con Dios, hoy más que nunca. Yo creo a veces que Dios en su infinito amor permitió todo esto porque lo único que quería es pasar a solas con sus hijos. Si no puedes dormir, entonces tienes tiempo para hablar con Él. Repito, quizás Él permitió todo lo que está pasando porque quería más tiempo a solas con sus hijos en casa. Porque los atavíos de la vida y la religión nos alejaron de una conversación honesta, diaria, íntima, secreta con Dios. Entonces yo creo que Él nos retuvo porque ahora sí quiere, porque ahora sí tenemos tiempo de pasar a solas con Él. No es tiempo de desperdiciarlo en televisión o en internet. Es tiempo de hablar más con Él. Les agradezco por estar conectados, les agradezco por escucharme
Los quiero, los amo muchísimo. Estoy orando por todos los cristianos en el mundo. Allá donde tú estés, recuerda, Dios tiene el control de todo, Dios tiene un plan, y nosotros, los que hemos depositado la fe en su Hijo Jesucristo, estamos dentro de ese plan. Así que acepta la corrección, la disciplina, acepta este tiempo para relacionarte más con Dios, con tus hijos, contigo mismo y con su palabra. Y métele ganas, no me dejes la fe cuando más la necesitas y no cuestiones a Dios, deja a Dios ser Dios. Y recuerda que hay cosas posibles que sí podemos hacer nosotros, como mantenernos con fe, entusiasmo, alegría y dedicarnos a aprender un poco más. Crece todo lo que puedas en casa, te lo recomiendo. Los quiero, Dios me los guarde, Dios me los bendiga, será hasta la próxima. Y bueno, pues ya estaré leyendo los mensajes que están escribiendo allí. Bendiciones a todos, será en una nueva transmisión que nos volveremos a ver. Dios nos guarde y los bendiga. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y la oportunidad que nos das de conectarnos una vez más con mis hermanos de Rey de Vida y en todas las iglesias del mundo. Mi Dios, ayúdanos a salir adelante de esto, danos lo que necesitamos y por favor, danos el poder con tu Santo Espíritu para controlar de repente ciertas emociones, ciertos sentimientos que quieren salir de su cauce normal. Y cada vez que estemos con tu palabra, que tu Santo Espíritu nos ayude a comprenderla, mi Dios, te lo ruego. Ayuda al enfermo, ayuda al caído en casa y a cada líder, a cada sacerdote del hogar, dale sabiduría para liderar su pequeña congregación allí en sus hogares. Mi Dios, cuida a nuestros pequeños y cuida a nuestros ancianos. Provee para cada mesa, mi Dios, que clama en tu nombre. Mi Dios eterno será, mi Dios, hasta la próxima con tu iglesia. Bendícelos a todos y cuídalos. En el nombre